Muy bienvenidos, amigos míos, a este programa Compromiso TV, un programa de solidaridad donde vamos a conocer las distintas iniciativas y las distintas actividades solidarias que realizan las ONGs y entidades en nuestro país. Queremos en el día de hoy dar la bienvenida a la entidad Alianza por la Solidaridad y tenemos como invitada especial a Rosa Tristán. Ella es la portavoz de esta entidad y te queremos dar la bienvenida. Rosa, gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias por invitarnos, encantados de estar aquí. Nos gustaría comentar que anteriormente pasó Cristina Muñoz contándonos un poco acerca de otros proyectos que se desarrollaron en Jordania, en Bolivia, y sobre la desigualdad, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres. En el día de hoy queremos presentar una de las campañas y vamos a hablar acerca de ella y de cómo esta entidad está defendiendo los derechos, ¿verdad?, de las personas más desfavorecidas, en este caso defendiendo los derechos de Bernardo Caal, y queremos hablar de esta campaña. Pero antes nos gustaría recordar un poco los principios de la entidad, que nos digas cuándo nace y cuáles realmente son los objetivos principales que tiene. Bueno, pues mira, esta organización Alianza por la Solidaridad nació en el año 2013, aunque digamos que su historia se remonta mucho tiempo atrás, porque es la suma de tres organizaciones muy veteranas, que fueron Solidaridad Internacional, Habitáfrica e IPADE. Y bueno, pues en el año 2013, en pleno periodo de turbulencias en el mundo de la cooperación, las tres decidieron unirse y crear una sola organización, que es esta, ¿no?, Alianza por la Solidaridad, pero digamos que su historial se remonta a hace más de 30 años, ¿no?, que es el tiempo que llevaban trabajando estas otras organizaciones. Tiene ya bastante experiencia, ¿no?, en el mundo de la cooperación y el desarrollo. ¿Y con qué objetivos principales nace? Supongo que con la defensa, ¿verdad?, de los derechos de los seres humanos, pero ¿de qué forma lo hace? Bueno, pues Alianza desde el principio quiso poner el foco precisamente en las personas, ¿no?, en los ciudadanos. O sea, no centrarse tanto en ser una ONG asistencialista, sino ir desde la reivindicación de los derechos, ¿no?, tanto de los derechos de las mujeres como de los derechos de los pueblos, ¿no?, a tener un desarrollo justo, sostenible y digno. Y digamos que ese es un poco el eje central, ¿no?, muy centrado en la consecución de los derechos. Se hacen muchísimas campañas de divulgación en los países, incluso para dar a conocer a estos derechos a quienes ni siquiera son conscientes de que los tienen, ¿no? Y digamos que eso es uno de los factores muy importantes, ¿no?, dentro de Alianza, ¿no? Muy centrado además en el tema de los derechos de las mujeres, pero no solamente eso, ¿no?, sino también en los derechos tan básicos como el derecho a acceder al agua, el derecho de las personas migrantes a moverse en un mundo que es global y en el que cada vez estamos levantando más muros, ¿no? Pues bueno, ese tipo de derechos digamos que se intentan reivindicar y apoyar con todos los proyectos que Alianza pone en marcha. Una vez que reivindicáis esos derechos, que manifestáis, digamos, el derecho a diferentes áreas y que son situaciones muy necesarias, ¿verdad? ¿Cómo actúa a partir de ese momento la entidad? Es decir, ¿se centra solo en reivindicar esos derechos o hace algo más para que esos derechos realmente se puedan cumplir, ¿no? No, claro, todo esto se traduce en acciones, ¿no?, tanto en proyectos de desarrollo local y sostenible, de los que ponen muchos en marcha para favorecer el acceso al agua, ¿no? Se montan sistemas de agua en muchos países. En Colombia se trabaja muchísimo con víctimas que fueron del conflicto armado. Ahora mismo se está colaborando en todo el proceso, ¿no?, de paz que se está llevando a cabo en algunas zonas del país, que es donde precisamente está Alianza. O sea, son muchos proyectos de desarrollo, de ayudar a pequeños agricultores, a pequeñas agricultoras también a organizarse. Por ejemplo, también se trabaja, como ya contó en aquella ocasión Cristina, con las refugiadas sirias, en Jordania sobre todo. Se trabaja mucho también con las mujeres palestinas en temas de violencia de género. Se montan
clínicas, ¿no?, para apoyar a estas mujeres, ¿no?, tanto en temas de violencia de género como de salud sexual y reproductiva, que no siempre aquí lo tenemos como dentro de nuestro sistema de la seguridad social, pero en otros países no es así. Bueno, las iniciativas son muy variadas, ¿no? En Haití se han hecho muchos proyectos para prevención de riesgos naturales, es uno de los países más vulnerables de la Tierra, ¿no?, como ya se ha visto cada vez que hay un seísmo, y Alianza lleva muchos años allí, incluso ya estaba antes del terremoto del 2010 trabajando en las comunidades, y allí sigue haciendo este tipo de proyectos de prevención, de reforestación, apoyando a la reforestación, mitigando, haciendo proyectos con protección civil, apoyando a protección civil con formación y protocolos de cómo actuar en estos casos. O sea, las acciones son muy variopintas, ¿no?, para poder conseguir esos derechos, ¿no?, a una vida justa y digna. ¿Quiénes son, digamos, los mayormente beneficiarios de vuestras campañas, en este caso de sensibilización, ¿no? Hablamos del siglo ya XXI, en el que pues estamos viendo que hay una población muy afectada, que en este caso son las mujeres, así también en su día fue la infancia, pero actualmente, ¿qué es lo que mayormente os está moviendo a crear campañas de sensibilización? Bueno, pues nos está moviendo muchísimo, como tú comentabas ahora mismo, el tema de las mujeres, ¿no?, en distintos aspectos. Hoy mismo, que es bueno, un día muy importante para reivindicar el tema de las migraciones, Alianza se ha querido centrar, por ejemplo, en el tema de las mujeres migrantes que están atravesando desde el sur del Sáhara y que se quedan estancadas en Marruecos en su camino. Algunas, casi todas, siempre tienen la expectativa en llegar a Europa, y lo que supone para ellas este viaje. En otros países, por ejemplo en América Latina, pues se trabaja muchísimo con el tema de la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, contra matrimonios juveniles, en fin. El tema de la mujer siempre está un poco en el foco de nuestro trabajo, insistiendo mucho también en el tema de la violencia de género, que es un problema universal que tenemos aquí también, pero que en otros países del mundo, si aquí ya es grave, en otros países pues incluso lo es más. ¿Cómo conseguís que se movilicen miles de personas para conseguir que realmente se puedan defender esos derechos a través de esas campañas que realizáis? Se realizan muchísimas actividades de formación, y de formación tanto para personas individuales en los países como para organizaciones que trabajan allí, a las que apoyamos muchísimo. Digamos que el background que podemos llevar desde aquí, pues a veces les sirve allí para poner en marcha también actividades y campañas, ¿no? Y bueno, lo hacemos así, apoyando. Recientemente, por ejemplo, hemos organizado dar un premio, ¿no?, al periodista en Bolivia que mejor defiende los derechos de las mujeres en lo que se refiere al aborto, y el que tiene la visión un poquito más abierta, ¿no?, el que más apoya eso. Todo eso estimula, ¿no?, que se hable de este tema en lugares donde digamos que está casi criminalizado, ¿no? Digamos que Alianza por la Solidaridad crea sedes en cada país, o desde aquí se movilizan las dichas campañas para que tengan sus contrapartes locales y que puedan realizarlas. Tenemos gente en muchos países, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Marruecos, como ONG, en Senegal, ¿no?, digamos. Sí, como ONG, y lo que hacen nuestros equipos allí es trabajar con organizaciones locales de allí. Sí. Se trata de empoderar a la gente que las está forme, allí, ¿no?, exactamente, a apoyarles en todo lo que en lo que ellos detectan, que a fin de cuentas es la gente de los países los que mejor conocen su realidad. A la hora de que, pues, si alguien de nuestros espectadores dice quiero formar parte de ese tipo de campañas, quiero unirme, salir a las calles, defender esos derechos, ¿cuál es el primer paso que tendría que dar?
Bueno, pues todo esto lo hacemos posible y es posible gracias a los fondos que podemos conseguir. En función de los fondos que conseguimos, pues digamos que de una forma o de otra podemos llegar a más gente y estar en más sitios. Entonces, evidentemente, un paso importante es el apoyarnos haciéndose socio de la organización, que se puede hacer uno socio desde 8 € al mes, es una cantidad bastante reducida, también por más, pero bueno, ese digamos que es el mínimo, y eso a nosotros nos permite tener fondos disponibles en un momento en el que digamos que las ayudas oficiales a la cooperación pues están como están, bastante reducidas, no están en torno al 0,2% del Producto Interior Bruto, cuando hace 20 años reivindicábamos el 0,7, pues bueno, ahora estamos en el 0,2, entonces toda la ayuda por ahí que podamos tener pues es fantástico, y luego también apoyando nuestras campañas que lanzamos por las redes sociales de Alianza por la Solidaridad, hacemos campañas de firmas para reivindicar derechos que luego pues en ocasiones pues acaban teniendo resultado también. Y por supuesto también se puede ser voluntario de la organización. Tenemos un gran equipo de voluntarios en la organización y estamos encantados de que la gente colabore con nosotros. ¿Tenéis un cálculo más o menos de cuántos beneficiarios a lo largo de este año 2018 han salido pues, con un resultado positivo de estas campañas? Pues si te digo la verdad, todavía no tenemos el balance anual. Claro, porque no ha terminado el año, ¿no? Sí que es verdad que los proyectos de alianza, muchos son a largo plazo, es muy difícil decir en este año cuántos, porque es un proyecto son proyectos que se traspasan las fronteras de los años, ¿no? Y realmente algunos llegan a muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo solamente, los proyectos que hemos hecho con plantas de reciclaje y de gestión de basuras en Ecuador han llegado a más de 500.000 de personas. Esas personas son beneficiarias de la organización y lo van a seguir siendo porque esos sistemas siguen funcionando, ¿no? Entonces, bueno, a veces es difícil dar una cifra exacta, ¿no?, de cuántas personas en concreto este año, porque lo que se trata es de generar proyectos que perduren en el tiempo y que los beneficiarios se vayan acumulando. Entonces, bueno, a lo largo de más de 30 años... Sí, que digamos que sean proyectos ilimitados, ¿no? Exactamente, a lo largo de 30 años, pues bueno, el proyecto se puede acabar, pero eso se queda allí ya y está beneficiando a esas personas. Y siempre seguramente habrán proyectos creativos nuevos, ¿no? Aparte de eso están los nuevos, claro, ¿no? Sí, sí, los nuevos que se van creando cada año, ¿no? Se van sumando, efectivamente. Nosotros, si te parece, Rosa, vamos a dar un momento paso a publicidad, pero enseguida volvemos ya para presentar esta campaña de la que comentábamos al principio del programa. Gracias. Estamos en esta segunda parte de la entrevista con Alianza por la Solidaridad y con la portavoz Rosa Tristán. Y hemos de decir que en este mes se celebró el Día de los Derechos Humanos para hablar de América Latina y así también la persecución contra los defensores de derechos humanos y ambientales. Esta entidad denuncia el aumento de la criminalización y las agresiones a las personas defensoras en países de Centroamérica. Después de la condena en más de 7 años de cárcel para el líder indígena de Guatemala, Bernardo Caal, Alianza por la Solidaridad exige la puesta en marcha de las medidas del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado hace más de un año. Rosa, ¿podrías darnos unas cifras de cuántas personas indígenas están sufriendo este abuso? Bueno, es muy difícil a lo mejor saber cuántas, porque son en muchos países y muchas
son anónimas y ni siquiera nos llegaremos a enterar de cuántas son, ¿no? Se calcula, según algunas organizaciones, que más de 2.200 defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina fueron agredidos entre 2015 y 2016, y es una cifra además que aumenta casi en un 30% las anteriores, es decir, que es un fenómeno, digamos, que está en aumento, ¿no? Y está en aumento en todo el mundo, pero en Centroamérica, en América Latina y en Centroamérica es una de las zonas donde más agresiones y procesos de criminalización están sufriendo los líderes ambientales. A medida que hay más presión sobre sus recursos naturales, evidentemente ellos se oponen y ahí es donde surge el choque con las instituciones y con las empresas que están en sus territorios. ¿Cuánto ha afectado y de qué manera afecta al país de Guatemala en este caso, esta situación? Guatemala es uno de los países donde es, digamos, muy claro lo que está pasando, ¿no? Es un gobierno el que hay ahora mismo allí, que no, digamos que no se está caracterizando por la defensa de su pueblo, sobre todo de los pueblos indígenas, sino que está favoreciendo mucho la llegada de grandes empresas en aras de un desarrollo que luego a estos pueblos, comunidades agrícolas en su mayoría, no les está llegando. Entonces, solamente en este año ya ha habido, en junio, se habían detectado 18 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales, sobre todo en Guatemala, que puede ser que estas cifras ya se hayan quedado viejas y que sean incluso más los que habrán perdido la vida. En muchos casos lo ves en los medios de comunicación cuando haces un seguimiento, no se dice que es por esta razón, siempre se alude a que ha sido pues un crimen de pues una mara, que les intentaron robar. Siempre se busca una excusa, rara vez se investigan estos casos, la impunidad para los que los cometen es tremenda y por tanto las cifras seguramente serán más elevadas de las que nos llegamos a conocer, ¿no? Pero es un problema muy grave porque en el fondo lo que están tratando de hacer es impedir que otras personas de otras comunidades se organicen cuando ven que a su vecino de una comunidad que se estaba movilizando contra un proyecto le han asesinado o le han acusado de terrorista. En este caso estamos hablando de que Bernardo Caal está sufriendo en este caso una situación de este tipo y no tiene apoyo de ninguna manera por parte del gobierno en este caso, ¿no? No, no tiene ningún apoyo ni del gobierno y bueno, recientemente ha salido la sentencia y ha sido condenatoria pese a 7 años de cárcel y 4 meses, pese a que realmente las pruebas que habían contra él eran solamente las declaraciones de unos trabajadores de la empresa. Y por comentar un poquito de qué va el caso, si te parece, sí. El caso de Bernardo es un líder indígena maya quechí de la zona de Cabón, en Alta Verapaz, Guatemala, es una zona montañosa. Digamos que es la zona donde acabaron por ser desplazados los pueblos indígenas, muchas comunidades indígenas, cuando los llanos del país llegaron las empresas grandes a cultivar algodón, a cultivar, ahora bueno, hay mucha palma africana, y las fueron desplazando hacia las montañas, ¿no? Y bueno, ahora en las montañas lo que hay son ríos, a cuyas orillas viven decenas de miles de comunidades de indígenas, ¿no? Mayas quechí o ya agricultores, y en uno de estos ríos, que es el río Cabón, ahora mismo hay en construcción 2 grandes presas hidroeléctricas, OSEC y Renace. Son 2 complejos hidroeléctricos, Renace quieren que sea el más grande de toda Centroamérica para producir electricidad que desde luego no se queda en las comunidades donde no tienen ni luz ni agua, y además son proyectos que llegaron allí sin consultar con las comunidades que vivían. Solamente la obra de Renace se calcula que afecta a unas 30.000 personas que viven a orillas del río Cabón y que han visto cómo el cauce del río va desaparece, sobre todo en la época que no llueve, y prácticamente se quedan sin el agua que tenían a su disposición. Y Bernardo, bueno, maestro en la comunidad de Cabón, empezó a denunciar lo que estaba pasando porque nadie les había consultado, como te comentaba, y la gente de las comunidades no estaba informada de qué tipo de proyectos estaba haciendo en su río.
Y bueno, pues digamos que molestó que esa movilización que se empezó a generar, porque evidentemente los pueblos al enterarse de lo que querían, pues se empiezan a organizar y empiezan a movilizarse en contra, empiezan a pedir explicaciones. Y fruto de todo ello, pues al final ha sido denunciado por unos trabajadores de una empresa que trabaja para una de las hidroeléctricas, Diosec, y por eso está en la cárcel desde enero, ha estado en prisión preventiva hasta que ahora en noviembre ha salido una sentencia condenatoria con las únicas pruebas de las declaraciones de los propios trabajadores y con las declaraciones de un montón de compañeros suyos indígenas de las comunidades que declararon lo contrario, pero que el juez ha decidido no tenerlas en cuenta. ¿Cómo es posible que el mismo gobierno, en este caso guatemalteco, apoye una situación que para ellos es incluso perjudicatoria, ¿no? Es decir, está perjudicando a la población de su propio país, ¿no? Sí, pero está beneficiando a las empresas, porque a fin de cuentas no olvidemos que las hidroeléctricas son propiedad de empresas guatemaltecas, aunque bueno, en el caso de Renace además hay una empresa española que es la que lo está construyendo y que evidentemente sacará pingües beneficios de este proyecto, pero bueno, son empresas guatemaltecas que en el fondo son las que dirigen, digamos, entre comillas, el país. El presidente de Guatemala está muy cuestionado precisamente porque sus campañas políticas ha estado apoyado por grandes empresas y de hecho eso le ha generado hasta un conflicto con Naciones Unidas, cuyo delegado en el país, Iván Velázquez, fue vetado de entrar en Guatemala porque ha descubierto casos de corrupción de este tipo muy cercanos al actual presidente de Guatemala, y el presidente de Guatemala decidió que no le iba a dejar entrar en el país y ha habido ahí un conflicto diplomático muy importante a nivel internacional. O sea que es complicada, ¿no? Es complicada la situación y en ese contexto pues se entiende cómo lo que se está favoreciendo es la entrada de grandes proyectos, de grandes empresas, y bueno, pues los pueblos indígenas, a fin de cuentas, pues bueno, son los que lo sufren las consecuencias y no tienen capacidad tampoco de tener voz porque no tienen ni los medios de comunicación. Pero para ello entráis vosotros. Sí. Para ello entráis vosotros a través de esta campaña y ¿de qué manera lo estáis haciendo? ¿Qué es lo que le estáis pidiendo ahora mismo al gobierno guatemalteco? Bueno, lo que le pedimos al gobierno, digamos que lo que ha hecho Alianza en el 2015 lanzó una campaña internacional que es por las inversiones responsables, es la campaña Tierra, con 3 R's, le añadimos la R de la responsabilidad a la tierra, que un poco lo que quería era precisamente promover que cuando una empresa sale de su país tiene que seguir cumpliendo con todos los derechos humanos. Y bueno, nos encontramos con este caso, como con otros también en los que ha trabajado esta campaña, y lo que le pedimos al gobierno de Guatemala, por supuesto, es que organice las consultas antes de llevar un proyecto a una zona, tal como exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio que se aprobó precisamente para defender los derechos de los pueblos indígenas, que ese gobierno lo ha ratificado y lo ha aprobado y se vanagloria de ello en muchos foros internacionales, pero luego resulta que en su país no se cumple. Entonces, lo primero es que se cumplan con esos requisitos, que se consulte a los pueblos antes de llevar un proyecto, que vean si ese proyecto es aceptado o no por las comunidades y en función de ello se pueda llevar a cabo. Eso es fundamental. Por supuesto, también le pedimos que haga todo lo posible para la liberación de Bernardo Caal como líder indígena, que lo que hace es defender la naturaleza y los recursos de su pueblo y proteger a las personas que, como él, pueden estar siendo amenazadas. Eso respecto al pueblo, al gobierno de Guatemala. Pero también le pedimos cosas a nuestro gobierno, ¿no? Porque pensamos que, ya que existe un plan nacional de empresas y derechos humanos, pues debe ponerse en marcha las acciones que ahí están recogidas, pues con prontitud, para que este tipo de casos no se den con empresas además españolas. Es verdad, porque al final lo que hacen es llegar a abusar, ¿verdad? En este caso de pueblos indígenas, como decías tú, que a veces pues no tienen voz
y que sufren pues, situaciones que a veces creo que se podrían prevenir de otra manera, ¿no? En este caso, los pueblos indígenas en la actualidad reciben algún tipo de apoyo, son, digamos, poblaciones indígenas protegidas por parte de algunas entidades. Bueno, en Guatemala no están protegidas los pueblos indígenas. Sí que existen algunos organismos que podría decirse, bueno, está la Defensoría por los Derechos de la Mujer Indígena, pero luego la verdad es que, digamos que es más que existe que luego el trabajo que puedan desarrollar. De hecho, cuando el pasado verano estuve en Guatemala me encontré con una protesta de un montón de mujeres representantes, eran como 20 mujeres representantes de los diferentes pueblos indígenas de Guatemala, que estaban en el Congreso manifestándose porque se habían quedado prácticamente esa Defensoría de la Mujer Indígena sin recursos para seguir funcionando. O sea, digamos que existe alguna cosa, pero que no es lo prioritario. ¿Quién lo defiende? Pues hay organizaciones locales que trabajan allí apoyándoles, como por ejemplo Madreselva, Udefegua, son organizaciones dentro del propio país que están organizadas y sobreviven gracias muchas veces a la ayuda que llega de fuera, porque claro, allí tampoco tienen una base para conseguir socios, ni por supuesto tampoco existen subvenciones públicas para las organizaciones que precisamente se están oponiendo a estos planes, ¿no? ¿Podemos encontrarle a toda esta situación negativa algún lado positivo, Rosa? Bueno, yo creo que es positivo y es muy positivo que los pueblos se estén organizando y se estén articulando sus propias movilizaciones para oponerse a estos proyectos, es decir, que ya haya personas que no se conformen con que de repente llega una empresa a su territorio, les da unas palas y unos juguetes a los niños o unas mochilas, como he visto que se hacía en la zona de Renace, les dan unas 4 mochilas a los niños de los colegios y con eso ya pues me quedo con el río. Y bueno, yo creo que es un gran paso adelante que empiecen a movilizarse, a ser conscientes de sus derechos y bueno, que nuestra función un poquito es visibilizar que eso existe, que no se sientan solos, que es lo que a ellos les ayuda muchísimo, ¿no? El pensar que todo este esfuerzo que están haciendo tiene eco fuera, que no es una cosa que se quede solamente en su territorio y que hay miles de personas fuera que estamos con ellos, porque a fin de cuentas es sabido que los principales guardianes de la biodiversidad son los pueblos indígenas. Nosotros, no sé si te gustaría dar un mensaje o lanzar un mensaje a aquellos espectadores que nos están viendo para que les animes a unirse a Alianza por la Solidaridad y que les digas también el por qué podrían hacerlo, el por qué deberían hacerlo. Bueno, yo creo que es importante siempre, ¿no? el sentir que, aparte de que, bueno, cada uno tenemos nuestra vida y nuestros problemas, es importante abrir la mente y tener una mentalidad un poco global de lo que está pasando en otras zonas del mundo. Todas estas cuestiones relacionadas con la campaña tierra, por ejemplo, que estábamos comentando, en el fondo tienen que ver con el consumo que nosotros llevamos aquí a cabo, ¿no? Muchas veces exagerado, que hace que las empresas se tengan que ir a buscar recursos a sitios donde no, porque aquí ya no los tenemos, ¿no? A sitios donde no han sido todavía explotados. Entonces, digamos que a apoyar a esta gente y hacerlo, bueno, en este caso a través de Alianza por la Solidaridad, es un poco compensar, ¿no? Lo que estamos haciendo, y yo creo que además es un derecho, son un derecho y muchos derechos, ¿no? Por los que tenemos que seguir luchando, y casi diría que en este momento más que en otros momentos, ¿no? de la historia, cuando vemos que a nivel internacional las políticas están tomando una deriva que no sabemos muy bien dónde va a acabar. Yo creo que la sociedad civil en general nos debemos, ¿no? posicionar claramente a favor de lo que consideramos, ¿no? la defensa de los derechos humanos más básicos. Claro que sí, nosotros desde aquí también apoyamos este tipo de iniciativas solidarias, este tipo de entidades que luchan por los derechos humanos, que son, pues, como decimos, derechos, ¿verdad?, que tenemos que tener. Sí. Te damos las gracias, Rosa, por haber podido asistir a esta entrevista y por habernos hablado también de esta campaña, que yo creo que no se nos va a olvidar. Pues espero que no, y animo a toda la gente a entrar en la página de Alianza,
que ahí pueden firmar por la liberación de Bernardo. Ya llevamos más de 12.000 firmas recogidas, pero queremos muchas más, y también por la liberación de los ríos de Guatemala. Eso es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Amigos, hasta aquí esta entrevista con Alianza por la Solidaridad. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene con muchísimas más iniciativas solidarias que presentarte. Nos despedimos y os dejamos este vídeo de Bernardo Kahl. Gracias por acompañarnos. Lo que queremos las comunidades, que dejen en paz nuestro río, que suspendan esos proyectos, que los quiten. Todo lo que han hecho hay que demolerlo. Como el río es sagrado, entonces lo que queremos es que avance ese río. Si yo no hago estas denuncias, si yo no acompaño a las comunidades cachíes, ese río va a terminar masacrado. Ese pueblo cachí se va a quedar sin agua. Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres. A pesar de que tenía el acompañamiento de la Corte Interamericana, aún así la mataron. Castigar a un líder quechí como yo para que las comunidades aprendan a no protestar en contra de las hidroeléctricas. Tenemos que mantener y tenemos que cuidar el agua. El 5% del porcentaje de toda la población de San Pedro Carchá tienen agua potable y el 95% no tienen nada de agua potable. Tenemos muchas inconformidades por la hidroeléctrica que tenemos en nuestro medio. Tenemos lo que es Renace 1, Renace 2, Renace 3, Renace 4 también. Lamentablemente ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, Florentino Pérez, que es el presidente de Real Madrid, ha venido a instalarse aquí los proyectos, pero sin el consentimiento de nosotros. Nuestra convivencia es más con la naturaleza, con el medio ambiente, el cuidado de los recursos, ¿va? Desde lo espiritual, ¿va? Como nos enseñaron nuestros abuelos. Entonces, desde ese modelo, pues debería de estar enfocado el desarrollo de las comunidades del pueblo cachí. Si hay algo que no respetaron, es consultar a las comunidades según el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional con las leyes en Guatemala. A nadie se le consultó.